Buenos días, queridos estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio de formación académica en donde, gracias a Dios, pues nos estamos em, integrando para continuar el proceso de formación que ustedes están llevando a cabo en este ciclo académico. Quiero, en nombre de la universidad, darle la más cordial bienvenida al curso de auditoría computarizada, el cual pues identificamos para nuestra unidad, para nuestro curso con el código FE054. En esta oportunidad, pues como ustedes ya lo saben, estamos a punto de concluir en este ciclo académico, así que estamos en la penúltima clase de este semestre. Les doy la más cordial bienvenida a la semana número 14 del programa del curso, en donde pues vamos a avanzar con los contenidos que estamos estudiando. En esta oportunidad vamos a abordar entonces lo relativo al tema de la semana número 15 del programa del curso, que es interpretación de la información dentro de una auditoría en informática o una auditoría computarizada. Quiero empezar la clase dándoles a conocer alguna información importante. El día de hoy se están realizando las evaluaciones parciales. Si alguno de ustedes debe realizar esta evaluación parcial extraordinaria, por favor, ubique su evaluación en el link de estudios de la semana número 13 desde el portal académico. El calendario lo pudieron haber observado desde el portal en el apartado de evaluaciones y calendarios, ahí estaban los calendarios. Si en este momento alguno de ustedes se va a evaluar y tienen algún problema, pueden hacer llegar sus consultas a su secretario, secretaria, coordinador de sede, quienes les estarán apoyando para darles toda la información. Adicional a ello, quiero comentarles que
La semana pasada les comentaba o les daba la inducción acerca del tema de la segunda tarea. En esta oportunidad quiero recordarles que ya ha sido asignada la tarea número 2 del programa, en donde pues nosotros estamos asignándoles a ustedes su tarea respectiva en el sentido de que cada uno pueda realizar su tarea de acuerdo al video guía que ya está en el programa del curso. Recuerden, por favor, que a partir del día de mañana, 23 de mayo, a partir de las 8 de la mañana hasta el 27 de mayo a las 6 de la tarde, podrán realizar la evaluación de esa tarea, de ese ejercicio, de ese ensayo, de ese laboratorio. Les sugiero que organicemos el tiempo. Tenemos una hora para realizar nuestra evaluación. Creo que es suficiente tiempo para poder realizarla y así con eso pues entrar de lleno a la parte final del programa, que ya sería la última semana y posterior sus evaluaciones. Si tenemos alguna duda, he recibido comentarios con el tema del link de la tarea. Si alguno tiene algún problema, me lo puede hacer llegar y con gusto yo le comparto el link directo para que pueda observar lo que se le ha asignado en la tarea, ¿verdad? Y si no, pues con toda la suerte del mundo dentro de su evaluación. Para empezar, voy a dar a conocer el objetivo asignado para esta tarea desde el programa del curso con la semana de estudios número 15, el cual se describe de la siguiente manera. Conocer las diferentes técnicas utilizadas en auditoría para interpretar la información dentro del área informática. Y acá quiero hacer una pausa y recapitular algunas situaciones importantes. Lo primero quiero comentarles, si hacemos un repaso de lo que conocimos o de lo que vimos la última semana, podremos recordar que la semana pasada hablamos de qué era un plan de contingencia y este plan de contingencia incluye lo que es esas acciones de respuesta pronta, la debilidad de un sistema de seguridad. Y todo esto pues lo hemos visto en varias clases, ¿verdad? Abordándolas en diferentes semanas. La clase de la semana número 14 yo les explicaba que era un plan de contingencia y conocimos qué era, qué conllevaba, cómo se realizaba y observamos que era un proceso bastante largo. Para nuestra clase de esta semana vamos a elaborar, como se los prometí la semana pasada, un plan de contingencias en base a una plantilla que yo voy a compartir con ustedes. Sin embargo, nuestra clase de la semana número 15, si nos da el tiempo de tomarla en esta sesión, lo abordaremos y si no, mi compromiso con ustedes es tomarla en cuenta para la siguiente semana y así pues que todos los contenidos puedan llegar hasta cada uno de ustedes. Si me permiten, entonces voy a compartir con ustedes la plantilla que tengo para realizar el plan de contingencia. Y muchas gracias a quienes ya se reportan en la clase. Estoy acá a la orden. Muy bien. Como pueden observar, tenemos entonces, en este momento yo voy a compartir con ustedes esta plantilla que es para editar un plan de contingencia con los pasos que ya habíamos conocido. Recapitulando, son 8 los pasos totales para la realización del plan de contingencia. Vamos a recordar cada uno de estos y posterior a ello vamos a ir realizando uno a uno los pasos. El primer paso es la identificación de los activos claves o los activos críticos dentro de la empresa. En este punto recuerden que clasificamos como un activo la información
los recursos, los programas, las licencias, los software. Paso número 2, de estos activos que ya tenemos identificados, procedemos a determinar amenazas, vulnerabilidades y debilidades de los activos. Teniendo ya establecidas cuáles son esas amenazas y vulnerabilidades, vamos a evaluar el riesgo dentro de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que conlleve este riesgo se lleve a cabo, se cumpla la amenaza o se vulnere ese espacio débil que tenemos dentro de la empresa. Luego tenemos el paso 4, ya determinamos qué probabilidad hay de que ocurran. Ahora vamos a calcular el riesgo en base a las variables cuantitativas y cualitativas que vimos en la matriz de riesgo. Teniendo todo ello, procedemos a realizar la descripción de los objetivos generales y específicos para, por último, realizar el protocolo de implementación. Bueno, tendríamos en el paso número 6 que describir las acciones, las medidas y las estrategias que serán parte integral y creo que la más importante del plan de contingencia. Luego conocemos los recursos y empezamos a coordinar todos los protocolos que conlleve la implementación del plan para, por último, dentro de la implementación, realizar como parte introductoria y de su implementación y mantener esos monitoreos dentro del cumplimiento del plan. Esos son los 8 pasos que conllevan lo que vamos a realizar hoy. Lo vamos a hacer dentro de esta plantilla. Igual si alguno de ustedes pues tiene alguna inquietud o alguna duda, pues estamos acá a la orden para poderles apoyar si tenían alguna duda. La metodología para esta clase será la misma que hemos estado utilizando y que necesitaría la participación de cada uno de ustedes. Empezaremos entonces con el paso 1, identificando los recursos o los activos de la empresa dentro de un plan de contingencia. Para esto, entonces, voy a pedirle su participación dentro de su empresa donde usted trabaje. Identifiquemos cuáles son esos activos más importantes. Estaré al pendiente por medio del correo electrónico, por el medio del chat del curso. Vamos a poder identificar muchos de ellos, sin embargo, únicamente vamos a necesitar o vamos a trabajar con 2 de estos, de estas propuestas que ustedes van a realizar. ¿Cuál podemos identificar entonces como un activo importante dentro del área informática? Espero sus opiniones por medio de el chat o del correo del curso, compañeros. Recuerden que esta clase la hacen ustedes. Espero sus opiniones. Tengo, bueno, hay quienes están reportando solamente con su asistencia. Muchas gracias por eso. ¿Cuáles pueden ser esos activos importantes dentro de su empresa para que les tengamos que dar la seguridad muy importante y sobre eso un plan de contingencia ante cualquier vulnerabilidad o amenaza? Podrían ser, por ejemplo, los software o
escribamos programas, ya que no hay otro punto de vista. Básicamente, nuestro siguiente punto de vista. Buenas tardes, compañeros. Gracias por reportarse, pero hoy sí solamente me están diciendo buenos días, buenas tardes, y no hemos tenido todavía puntos de vista. Aquí tengo un punto de vista, por ejemplo, los equipos de computación, y es correcto. Si estamos trabajando sobre una auditoría computarizada, necesitamos tener esa estabilidad dentro de los equipos de computación. Buenos días, en mi caso sería el rack donde están los enlaces del sistema. Mm, ujú. Bueno, vamos a escribir aquí el rack, así creo que se escribe, el rack, donde están todos los enlaces. Y acá en el numeral 3 vamos a escribir el equipo de computación. Vamos a trabajar con estos puntos de vista. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es identificando cuáles son esos aspectos o esos activos importantes. Bueno, hay más puntos de vista. Podríamos hacer planes de contingencia con todos los activos, pero únicamente los vamos a trabajar con ellos. Entonces, em, hemos identificado entonces para esta sesión activo número 1, los programas, el rack, que comprendo que es el enlace de todas las fuentes de energía ante el servidor y que se mantiene con el cuarto del aire acondicionado en las empresas. Y luego tenemos los equipos de computación. Sobre estos activos, nosotros vamos a trabajar todos los siguientes aspectos. Entonces, es importante que conozcamos bastante del tema para saber desarrollar ustedes. Ya determinamos entonces los activos, ahora conozcamos las amenazas y vulnerabilidades de cada uno. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, dentro de los programas, necesito identificar qué amenaza ese programa o es vulnerable. Recordemos que las amenazas son de manera externa hacia mi empresa y las vulnerabilidades son las partes o las debilidades internas en mi empresa. Vamos a determinar entonces acá, en este espacio, trabajaríamos entonces con el primero, que sería, bueno, vamos, el de programas, yo lo propuse, pero ustedes propusieron la parte del equipo de cómputo. Entonces, vamos a ver, ¿de qué manera pudiera verse afectado em, como una amenaza externa el equipo de cómputo? Recuerden, la amenaza es externa, esta es interna. Al igual, esta podríamos colocar solo una de las dos, ¿verdad? Entonces empecemos con las amenazas. ¿Cómo se podría ver afectado nuestro equipo de cómputo desde el punto de vista de una amenaza? Aquí voy a escribir yo una, ¿verdad? Pero podemos identificar, por ejemplo, amenaza de robo, puede
¿Qué otro tipo de amenaza puede existir? O vulnerabilidad, si lo estamos viendo desde el punto de vista interno. Y esto mismo lo vamos a interpretar para el RAC, para el compañero que me dio su opinión, ¿verdad? Para eso mismo vamos a atravesar. El compañero menciona, quizás ante un terremoto puede dañarse o perderse, sí, pero esta no es ni una amenaza porque, o sea, es un desastre natural, entonces no entra como una amenaza, porque el terremoto usted no lo puede controlar, usted no puede tener un plan de contingencia para eso, entonces no entraría como tal. Igual que los incendios y las inundaciones, sí son amenazas, pero ¿qué pudiera hacer ante un incendio? Tal vez colocarlo aquí. Ahora, una vulnerabilidad o debilidad, algo establecido a lo interno para el equipo de cómputo. ¿Cómo podría haberse afectado la vulnerabilidad del equipo de cómputo? Ya tenemos aquí la amenaza visto desde el punto de vista externo. Ahora la vulnerabilidad acá. ¿Cuál pudiera ser? O una debilidad puede ser, ¿verdad? 1-1. A lo interno, ¿cómo pudiéramos determinar esto? Algún virus. Bueno, el virus funciona como algo, ¿cómo pudiéramos clasificar el virus como una vulnerabilidad interna? Y que sea el equipo de cómputo. Ahí lo que va a afectar es los programas, los sistemas, no al equipo de cómputo como tal. Porque si, digamos que si le da algún, tiene algún riesgo, sería sobre el, el hardware, no sobre el software, perdón, no el hardware como tal, no el equipo. O sea, no va a, no sé si me estoy explicando bien, ¿verdad? Esta tal vez sí pudiera ser. Dice acá el compañero, filtración de agua por la mala infraestructura. Pudiéramos aquí también colocar la parte de, tomando en cuenta esto, la parte de eh, cortocircuito en las conexiones eléctricas que pudiera provocar que se quemen, ¿verdad? Como les decía, tenemos entonces uno para cada, un punto de vista para cada uno. Aquí pueden existir muchos más, pero por cuestiones de tiempo nosotros solamente vamos a abarcar estos puntos de vista, ¿verdad? Porque si no, pues no nos alcanza el tiempo. Ya trabajamos sobre el equipo de cómputo, entonces vamos a trabajar ahora sobre, permítame, em, ahora vamos a trabajar con el RAC, que fue uno de los puntos
de vista que ustedes me enviaron. Entonces, el activo para esta segunda vulnerabilidad, que solamente esas dos vamos a trabajar, es el RAC. ¿Cuál pudiera ser una amenaza ante el RAC? Eh, el rack es el lugar en donde se encuentran todos los enlaces a un sistema y por lo regular lo mantienen dentro de un aire acondicionado. Entonces, ¿cuál pudiera ser una amenaza visto desde el punto de vista externo? Porque las amenazas, recuerden, son externas, las vulnerabilidades son internas. Entonces, espero el punto de vista de cada uno de ustedes para poder establecer entonces la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Cómo se pudiera haber amenazado este rack? Este es el que ustedes nos enviaron. Yo la verdad no conozco mucho del término como tal, entonces no pudiera dar mayor opinión en este momento, ¿verdad? Yo me tendría que informar más. También pudiera entrar las filtraciones de agua, pero ¿cómo pudiera afectar la filtración de agua en el rack? O sea, yo entiendo, el rack es algo que se toca, o sea, es una conexión como una caja de conexiones en donde va todo o es parte de un programa, porque si es parte de un programa, entonces es el software, es como el servidor. Entonces me parece que tal vez ahí podríamos estar un poco equivocados con los términos relativos. Si es una vulnerabilidad nuevamente que se filtre el agua y que se pueda perder la información, sí podría ser, pero tendríamos que buscar otro. ¿Para qué? Para tener otros puntos de vista para eso, o de lo contrario, si nosotros no manejamos el término como tal, podemos utilizar, ya utilizamos equipo de cómputo, en lugar de utilizar el rack, pudiéramos trabajar sobre los programas como tal, ¿verdad? Entonces, eso podría ser también porque, repito, yo no conozco mucho y me gustaría tener otro punto de vista que no sea el mismo, porque para eso solo trabajaríamos con uno de los que están acá. El compañero que me proporcionó su punto de vista del RAC, me gustaría que me apoye en dándome información sobre él. La verdad, yo no la tengo como tal. ¿Qué vulnerabilidad? O sea, ¿qué tan importante es para la empresa ese rack? No, creo que no tenemos ningún punto de vista. Entonces, vean, compañeros, vamos a trabajar un plan de contingencia general, punto de vista, yo ya tomé como referencia el agua y aquí la parte de las energías eléctricas y en este otro activo voy a colocar las mismas, mejor uno los dos activos y porque son las mismas vulnerabilidades y las mismas debilidades, ¿sí? Entonces, yo no podría trabajar sobre eso mismo si ya lo tengo, porque los siguientes pasos acá voy a mantener los mismos puntos de vista. Entonces, mejor establezcamos o un nuevo activo o u otras amenazas o debilidades porque se mantienen en la parte así muy general. Bueno, nuevamente.
compañero, no quiero mencionar nombres porque alguien me dijo que se sentía aludido, entonces prefiero no dar nombres, sino al final solamente agradecer a quienes me han escrito. Dice que el rack es una caja en donde están todas las conexiones de la red o servidores. Bueno, si el compañero lo conoce, ¿qué amenaza externa, qué le pudiera pasar a lo externo para que haya un impacto tremendo en la empresa? Aquí se pueden robar esas, yo las desconozco, repito, se las pueden robar, se pueden hackear, se pueden programar de manera remota y cambiar sus actividades, no sé, ¿qué se puede hacer con ese rack como tal, verdad? Porque, repito, yo no lo conozco, pero pudiéramos identificar una amenaza ante esto que tiene que ser de manera externa, una vulnerabilidad, la vulnerabilidad y una debilidad. Tendríamos que identificarlo, ¿verdad? El compañero me dice ahora que lo cambiemos, que coloquemos otro punto de vista, pues a mi parecer podemos utilizar este, no hay ningún problema, lo único que repito es algo que yo no manejo, entonces no puedo dar ideas. Tienen que ser ustedes los que den el punto de vista y si no avanzamos, pues bueno, vamos a hacer algo. Conforme avanza el plan de contingencia, tal vez se amplía a qué nos referimos con esto. Eh, entonces, a ver, aquí dice un compañero, si le pasa algo al rack, se cae todo el sistema con el que trabaja el banco, o sea, la empresa como tal. Entonces, y ahora yo le pregunto al compañero, ¿por qué se cae el rack? Porque se va la luz, porque se va el sistema, lo hacen de forma remota, porque se activa una alarma de seguridad. ¿Por qué se caería o por qué le pudiera pasar algo al rack? Porque tal vez ahí podemos ir identificando las mismas amenazas, vulnerabilidades y debilidades, ¿verdad? Sin embargo, voy a continuar la clase y vamos a mantener esto del rack aquí porque después lo vamos a utilizar y van a ver, o sea, me parece muy interesante. Yo quisiera aprender qué es eso porque no lo manejo, ¿verdad? Pero si lo pudiéramos trabajar como tal. Ya tenemos determinados entonces la parte de si se va la luz es un factor. Bueno, permítame un instante. Bueno, así de forma muy rápida, dice que em, aquí hay un punto de vista importante. Creo que aquí vamos a ir entrando en contexto. Buenas tardes, licenciada. El problema con el rack es que si no se le da mantenimiento, limpieza adecuada, debido a una filtración a polilla, se puede dañar. El compañero con este punto de vista ya nos identificó una debilidad y una posible vulnerabilidad. Entonces vamos a escribir esto, quizás con esto pues nos puede dar a conocer eh, los puntos de vista, o sea, nos va a poder ampliar. Y acá nuevamente el punto de vista del compañero necesita tener una segunda fuente de energía, una planta. Entonces, aquí ustedes mismos ya están identificando alguna vulnerabilidad, por ejemplo, ante la falta de energía eléctrica, es indispensable
contar con planta de energía. Y la debilidad que depende de nosotros, falta de mantenimiento, limpieza, bueno, falta de mantenimiento, falta de mantenimiento a, a la caja, al rack como tal. Vamos a dejar acá. Entonces, si ya sé que por la falta de energía es importantísimo mantener, bueno, aquí estamos dando la solución. em, ¿No? Y aquí la falta de mantenimiento, que no se le dé el mantenimiento. ¿Cuál podría ser una amenaza externa entonces de la parte de afuera, digamos, de nuestra competencia o de la gente que me quisiera robar información? Pudiera ser que no hay seguridad, tal vez. O no cuenta con seguridad, podría ser. Entonces ya ven que ya entre todos, pues ya se pudo determinar de manera conjunta, cuál es la vulnerabilidad, la debilidad y la amenaza. Esto creo que lo que era importante era que nosotros supiéramos qué es y para qué es tan importante. Entiendo también que todas las dimensiones o aquí también puede ser, bueno, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Para conocer más acerca de esta, porque la verdad yo no lo conozco, pero vamos a avanzar. Luego, ya tenemos identificados nuestros activos. Sobre los activos determinamos debilidades, amenazas y vulnerabilidad de cada uno. Bueno, vamos a trabajar solamente con dos. Ahora voy a clasificar y a evaluar el riesgo. ¿Cómo realizo esta parte? Esta parte yo la voy a realizar recordando inicialmente cómo podemos determinar ese riesgo. En esta parte vamos a clasificar si el riesgo es medio, alto o bajo y voy a evaluar qué tipo o qué probabilidad que ocurra hay ante esta amenaza y sobre ello saber cuál sería el impacto que generaría la misma probabilidad de ocurrencia de esa amenaza. Recordemos entonces, la semana pasada yo les mencionaba que la parte del riesgo se puede medir en términos cualitativos y en términos cuantitativos. Ante cualquiera de estas dos, yo le voy a dar ciertas dimensiones para ir comprendiendo cada una de ellas. En este sentido, me gustaría mencionarles inicialmente esta este es un ejemplo. Nosotros vamos a mantener el ejemplo sobre esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Que la amenaza se manifieste una vez al año, media, que la amenaza se manifieste mensualmente, alta, que se manifieste semanalmente. Y luego para el impacto realizamos lo mismo. Entonces, vamos ahora a realizar la clasificación y evaluación del riesgo en base a un, em, a un archivo de Excel. Ahorita lo voy a compartir con ustedes. Un segundito. Aquí está.
Me parece que ya, ya lo tenemos, entonces vamos a trabajar con ellos. Primero vamos a determinar cuál es la amenaza y cuál es la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, acá vamos a activo el equipo de cómputo. Bueno, este cuadrito es em, bien sencillo. Vamos a utilizar, bueno, recuerdan ustedes uno de los principios contables, o al menos yo aprendí contabilidad no con normas de contabilidad, normas NIF o NIC, sino que aprendí con los principios de contabilidad generalmente aceptados, para que hagan cuenta de hace cuánto aprendí yo la contabilidad. Entonces, uno de esos principios que se mantiene inmersos dentro de la auditoría, bueno, la contabilidad dentro de las normas NIF es la uniformidad. Entonces, cuando estamos haciendo un plan de contingencia, si usted escoge trabajar con términos cualitativos, mantenemos la misma línea de trabajo, y si vamos a trabajar con términos cuantitativos, mantenemos esa misma proyección de tiempo. Para nuestro ejemplo, yo voy a trabajar un activo con términos cualitativos y el otro con términos cuantitativos, solo para que aprendamos cómo se manejan. Entonces, voy a copiar, vamos a empezar con el equipo de cómputo. Voy a copiar entonces, bueno, tenemos acá, este riesgo se hace para cada amenaza, para cada vulnerabilidad, para cada debilidad. Nosotros vamos a escoger una del equipo de cómputo y otra del RAC. Entonces, para el equipo de cómputo teníamos, escúchenme por favor, amenaza de robo, teníamos incendios, filtraciones por mala estructura y el cortocircuito. ¿Con cuál de estos les gustaría trabajar la parte del riesgo? Al primer mensaje que llegue le vamos a dar la prioridad. Se los voy a proyectar para que ustedes lo vean y escojan cuál es la que quisieran trabajar. Y de una vez vamos a hacer lo mismo con el rack. Lo escogen, me mandan y yo les digo luego con cuál vamos a trabajar. Este es del equipo de cómputo. Tenemos amenazas, incendios, filtraciones de agua o circuitos. ¿Con cuál de todos estos les gustaría trabajar el riesgo? Uno nada más. El primer mensaje o correo que llegue, con ese trabajamos, y después escogemos con rack de esa caja metálica. Compañeritos, pareciera que estuviera sola hablando porque nadie me ha escrito. Cuéntenme, ¿con cuál de estos les gustaría trabajar los riesgos? Es un ejemplo, y esta parte, la mayor parte del análisis la voy a ir haciendo yo, ¿verdad? Solo necesito que ustedes me den su punto de vista. Tengo aquí el primer punto de vista. Con la amenaza de robo es más fácil trabajar. Bueno, vamos a trabajar la amenaza de robo para el equipo de cómputo y ahora para el RAC. Compañeros, ¿con cuál de estas debilidades les gustaría trabajar? Muy bien. Pasemos al cuadro de Excel. Ya tengo los dos puntos de vista, entonces vamos a trabajar sobre ellos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al compañero que me escribió, muchas gracias. Ya tenemos aquí el robo. Y para el rack ya tengo aquí el punto de vista, no se los voy a decir ahorita, se los voy a decir de forma oportuna.
Como estamos trabajando sobre variables cualitativas, entonces nosotros le vamos a dar al riesgo no un valor numérico, sino una cualidad. Esa cualidad podría ser alto, medio y bajo. Entonces, a estos valores, yo les tengo que dar una explicación sobre su variable. Entonces, por ejemplo, si el riesgo es alto, si la amenaza de que ocurra esto es una vez a la semana. El riesgo es medio si la amenaza de ocurrencia es una vez al mes. El riesgo es bajo si la amenaza de ocurrencia puede ocurrir una vez al año. ¿Cómo lo interpreto? Usted ubíquese en su empresa y en su empresa, imaginémoslo, ¿verdad? ¿Qué tanto riesgo tengo yo que se roben el equipo de computación? Esto puede ocurrir cada 15 días porque en el lugar en el que yo estoy roban mucho. Puede pasar una vez cada 6 meses porque los policías andan haciendo rondas. No, en mi empresa no pasa nada porque en mi empresa tenemos cámaras de seguridad, tenemos circuito cerrado, tenemos el equipo de seguridad, o sea, el personal de seguridad y la empresa nunca se queda. Entonces eso es difícil que ocurra. Ante esas circunstancias, ¿sí? Que nos dan la pauta, yo puedo decir, es un riesgo alto, medio, bajo. ¿Por qué? Es más fácil que ocurra una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. Escucho puntos de vista, o mejor, igual, el primer punto de vista que venga en su empresa, en donde usted trabaja, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir una vez al año, una vez a la semana, una vez al mes. Sobre esto nos centremos. Una vez al año, una vez a la semana, una vez al mes. Estas variables de acá pueden cambiar según lo que nosotros estemos analizando. Tengo ya aquí el punto de vista. En mi empresa el riesgo es bajo. Me imagino que tenemos personal de seguridad, cámaras cerradas, no hay problema. Entonces yo dije, vamos a trabajar con el primer punto de vista que entró, ¿verdad? Acá, en descripción que voy a copiar, prácticamente voy a copiar lo que dice acá, lo que dice acá. Estoy diciendo que esta amenaza tiene un riesgo bajo porque la probabilidad de que esto ocurra es solamente de una vez al año. Muy bien, si se dan cuenta, solo analicé esta parte de aquí. La descripción es la parte que ya estaba establecida aquí. Ahora vamos a calcular o vamos a definir la probabilidad de ocurrencia. Y para determinar esta parte, a ver, para determinar esta parte, yo voy a definir. Ya, ahora voy a determinar acá la probabilidad de que esto ocurra. Esto fue lo que nosotros acabamos de, permítanme compañeros, aparte la probabilidad de que ocurra es bajo porque ya lo analizamos aquí. La probabilidad es baja. Ahora veamos el impacto. Ya sabemos que si ocurre dentro de mi empresa es una vez al año porque tengo cámaras de seguridad, porque tengo bitácoras de acceso, digamos que todos los que entran tienen un gafete, pueden ver muchas circunstancias, pero si en un caso esto ocurre, porque hay una probabilidad de una vez al año y esa una vez sí sucede, ¿cuál va a ser el impacto de que esta amenaza se cumpla? Aquí tendríamos que determinar algunos puntos de vista, como por ejemplo, perdonen,
Si hablamos, aquí lo voy a escribir, el daño que deriva de la amenaza genera consecuencias graves en la empresa. Sería un riesgo medio si el daño que deriva de la amenaza genera consecuencias importantes a considerar en la empresa y sería un daño leve si el daño que deriva de la amenaza genera consecuencias relevantes para la empresa. Estos términos que yo acabo de escribir por acá son relativos al análisis que yo estoy realizando. Entonces, ahora la pregunta es para ustedes, compañeros. La probabilidad de que nos roben es baja, porque es difícil que pase. Estoy en una zona muy segura, tengo personal de seguridad, tengo circuito cerrado, el acceso a las personas es con un gafete con su huella, etcétera. Bueno, pero si esto ocurre, ¿cómo voy a clasificar yo el impacto que va a generar este problema básicamente? ¿Cómo lo voy a clasificar? ¿Qué pasaría si se roban en mi empresa el equipo? ¿La amenaza será tan grave para la empresa porque se va a perder toda mi información? ¿O será que está bien, se roban el equipo, pero como está en línea, yo lo bloqueo, no pasa nada y yo, toda esta información se guarda, el backup se guarda cada hora en el servidor y puedo generar esa información? Los documentos se quedaron, entonces yo puedo volver a registrar toda la información. Entonces, esto significaría que el riesgo sería bajo. ¿Por qué? Porque si se cumple la amenaza, va a considerar algunas consecuencias, pero serán pequeñas, serán relevantes nada más. No, esto conlleva trabajo. Si se roba la computadora, si se llevan el UPS, el CPU, el servidor, se llevan todo lo que tenemos, entonces esta es una consecuencia grave. ¿Cómo voy a decir yo? En base a los colores que están acá, voy a amenazar, a clasificar, perdón, si es alto, medio o bajo. ¿Qué consideran ustedes en su empresa, en donde ustedes trabajan? Si se robaran su computadora, la que usted utiliza, ¿qué pasaría? ¿Es un riesgo exageradamente grande para la empresa? ¿Relativo para la empresa? Escucho su punto de vista para este primero. Uno de los tres. ¿Generará consecuencias relevantes, importantes o graves? Serían importantes, dice. Entonces, el riesgo es medio. ¿Por qué? Porque aquí dice que el daño deriva de la amenaza que genera consecuencias importantes a considerar. Entonces, es un riesgo medio. Yo voy a escribir esto dentro de la descripción para su empresa. Ahora bien,
Vamos a hacer el mismo análisis, pero con el RAC. La diferencia es que acá vamos a manejar términos cuantitativos para cada uno de ellos. En mi empresa, si se roban una computadora, no afecta tanto porque todo está en línea. El riesgo es bajo. Está bien, yo agradezco al compañero que me escribió, pero alguien me había escrito antes en donde me dijo, conmigo generaría daños importantes, entonces nos mantenemos. Con esto dije que la primera vez, si usted está haciendo esto conmigo, puede tomar en cuenta estos valores, ¿verdad? Para cambiar. Entonces van a ver ustedes cómo vamos a calcular el mismo daño. Para el rack, acá, el rack, perdonen un instante, por favor. Perdonen, gracias por su comprensión, solo fue un segundito. Les decía, para el rack, quien me mandó su debilidad a trabajar, me decía la falta de energía. Vamos a trabajar sobre este punto de vista entonces. ¿Sí? Bueno, para quienes manejan estos términos, creo que es bien importante sus puntos de vista. Muchas gracias por escribirlos. Bueno, regresando al tema. Me dicen que el rack, encontré una definición técnica de lo que es un rack, licenciada tal. Esto me está ayudando mucho, compañero. El rack es una base de estructura metálica o soporte cuya misión básica es alojar los sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones. Si le pasa algo, nos quedamos sin sistemas, sin internet, sin líneas telefónicas. Entonces ahora comprendo lo importantísimo que es, ¿verdad? El utilizarlo. Entonces, ahora bien, si nos falta energía, si en mi empresa se va la luz, vamos a ver, primero vamos a clasificar si la amenaza es alta, media o baja en base a estas probabilidades de ocurrencia. Se va constantemente la luz en el área física o geográfica donde está su empresa. Ahí esto pasa, la luz se va una vez por semana. ¿La luz se va una vez al mes o la luz se va una vez al año? Entonces, aquí clasificamos. ¿Qué considerarían ustedes? Ya saben, todo lo asociamos al lugar donde yo trabajo. ¿La luz se va una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año? ¿Qué creen ustedes? Espero su punto de vista, compañeritos. ¿A cada cuánto se va la luz en su empresa? En nuestro caso, más o menos una vez al mes. Eso significa que aquí está la amenaza. Vean que la amenaza, es esta la amenaza, la vulnerabilidad que ustedes tienen, que se vaya la energía. Y esto sucede una vez al mes. Si esto pasa una vez al mes, entonces el riesgo, la probabilidad del riesgo es un riesgo medio.
¿Cuál es la descripción? Es justamente la que tenemos acá. Muy bien. Ahora veamos el impacto. Ay, perdón, 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 perdón. Perdón. Vamos, antes de pasar acá. Sabemos ya que esto es un riesgo medio. Ahora, nosotros, como estamos trabajando sobre una variable cuantitativa, podemos darle valores de riesgo de 1, 2 y 3 de ocurrencia. A diferencia del anterior, nosotros ahí decíamos alto, medio, bajo. Aquí vamos a decir 1, 2 y 3, o podemos trabajar también con los porcentajes que están aquí, 60, 30, 10. Vamos, yo voy a trabajar con ambos para que ustedes puedan ver la diferencia. Aquí en lugar de riesgo medio se escribe la cantidad. Vamos a ver. Esto está acá. Tengo un punto de vista adicional donde me dice que se va la luz casi que una vez a la semana, una vez cada 15 días. Si esto sucede, su riesgo es alto. Entonces aquí tendríamos que escribir el 60% y aquí el 3 y se cambia al color rojo. Pero, compañeros, yo agradezco sus puntos de vista, pero como les dije, los primeros que entran al punto de vista son con los que vamos a trabajar, porque podría cambiar. Obviamente esto cambia las circunstancias para cada empresa y en el lugar geográfico en el que está. Dependiendo, si se cuenta con un generador eléctrico, el riesgo es bajo. Si no cuenta con esto, con un UPS o con una planta, el riesgo aumenta, ya que detiene la continuidad de la empresa. Y si se cuenta con un plan de contingencia para trabajar sin energía, es correcto. Por eso estamos evaluando ahorita el riesgo. Pero repito, esto depende de las circunstancias de cada empresa. Por eso yo les hago las preguntas a ustedes. Ustedes me contestan el primer punto que ingresa, con ese nos vamos en el resto de la clase. Entonces, el daño que deriva de la amenaza. Ahora veamos esto, el daño, el impacto que va a derivar de que esto ocurra. Si esto ocurre una vez al mes, ¿qué daño puedo tener? Puedo tener un daño alto, medio, bajo. Perdón, pero es que aquí no se termina viendo todo. Ahí está. El daño genera consecuencias graves, consecuencias importantes o consecuencias leves. Si se va la luz, ¿qué pasa? No estoy preguntando si hay una planta, si hay UPS, si hay un plan, no. ¿Qué pasa? Si se va la luz, ¿es un daño completamente grande para mi empresa? ¿Es un daño leve o un daño relativamente importante? Afecta mucho a la empresa, dice este punto de vista. En mi caso sería alto. Muy bien. Entonces, aquí la compañera dice que es un riesgo alto. Entonces, el impacto, no vamos a escribir alto, sino que vamos a escribir, por ejemplo, en porcentaje o en cantidad el riesgo, porque lo que estamos haciendo es evaluando ese impacto que va a tener, la probabilidad de que sí ocurra lo que ya está establecido. Y de esa manera, así de sencillito, fuimos clasificando. Ustedes se dieron cuenta, esta parte fue más de análisis y no genera algún problema grande, ¿verdad? Entonces, para esta persona en su empresa, sí es un daño grave. Entonces, si se dan cuenta en la parte
cuantitativa, no se escribe alto, medio o bajo, sino se escribe el porcentaje o el número que se le ha asignado a esta probabilidad. Vamos a regresar ahora a la clase. Ya clasificamos y evaluamos el riesgo, ahora lo voy a calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues lo voy a calcular con matriz de riesgo. Esta matriz de probabilidades de riesgo hay quienes pues le huimos, hay quienes se nos hace sencillo, pero hay quienes ni siquiera la conocemos, entonces en cualquiera de los escenarios la vamos a aprender a trabajar. Como observan, hay una matriz de riesgo para variables cualitativas y otra para variables cuantitativas. Vamos a trabajar con ellas desde nuestro Excel. ¿Cuál Excel? En donde estoy calculando las matrices. No sé si alguien se dio cuenta, pero acá tengo la evaluación y aquí tengo la medición. Bueno, acá entonces ya tengo una matriz elaborada. Esto lo que va a requerir es de análisis. Si ustedes vamos a ver, esto es para el equipo de cómputo. Vamos a regresar acá. Para el equipo de cómputo, la amenaza de la probabilidad es baja y el impacto es medio. Aquí está, probabilidad e impacto. Entonces, para medirlo, nosotros realizamos lo siguiente. Recuerden que esta es una gráfica estadística. Este es el eje Y, este es el eje X. Entonces, para este eje Y, vamos a clasificar la probabilidad y para el eje X, el impacto. Entonces, si desde el punto de vista de los compañeros, la probabilidad de ocurrencia de que se roben el equipo es bajo, clasifico, voy a usar un color alternativo como un azul. Primero clasifico el color o el nivel de probabilidad. Para este caso es bajo. Voy a colocarlo aquí, es azul, es bajo. La probabilidad que ocurra. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto que genera? El impacto que generó es medio. Entonces clasifico aquí medio. ¿Qué me corresponde hacer para clasificar el riesgo o calcularlo? Es unir los puntos en su intersección. Entonces, si la amenaza de probabilidad es baja y el impacto es medio, el riesgo se catalogará como un riesgo medio. ¿Por qué? Porque combiné la probabilidad de que ocurra con el impacto que generaría si esta amenaza se cumple. Bajo esa perspectiva, se realiza el análisis en términos cuantitativos. Ahora, si vamos a desarrollar un análisis de forma cuantitativa, lo primero que vamos a escribir aquí es sobre qué activos vamos a trabajar. Luego tendremos en consideración que aquí ya se consideran cantidades numéricas. Estas, cuando ustedes evalúan el riesgo, pueden colocar, por ejemplo, de 1 a 5, de 6 a 10, de 10 a 15. Estas son las que estaban establecidas en nuestras diapositivas para mantener la misma línea de análisis. Algo importante, para las variables cuantitativas, el eje X y el eje Y varían bastante. Entonces, observen, ahora el eje Y es considerado un riesgo, perdón, es considerado en el eje Y. Y en el eje X o en la parte horizontal, la probabilidad de que esa amenaza ocurra. Entonces, vamos a regresar a la evaluación que yo hice
activo, que aquí en este caso sería el RAC, tenemos una probabilidad de ocurrencia 30% o 2 y el impacto en 3, ¿sí? Entonces, observemos acá tenemos los valores. Estos valores los vamos a identificar al momento de realizar la fórmula del riesgo con variables cuantitativas. Entonces, ustedes pueden ver aquí en cada nivel, dice, por ejemplo, acá en el impacto, muy bajo, medio, alto. Y acá le colocamos un número, 1, 2, 3, 4, y de acá del lado de las probabilidades de ocurrencia de la misma manera. Realizaré el análisis y le voy a colocar un número diferente, un color diferente para que ustedes lo observen. Entonces, regresemos a la evaluación. La probabilidad que ocurra que se vaya la luz en este caso es de 2, un término clasificado como medio. Entonces, lo voy a escribir acá. Acá los valores cambiaron. Bueno, ¿saben qué? Voy a rediseñar acá para que salga bien. 1, 2, 3. Así no nos perdemos. Esta la cambié porque solo tenemos tres aspectos. Entonces, la probabilidad de que se vaya la luz es 2 en amarillo. La probabilidad de que ocurra está aquí. Es un riesgo medio. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el impacto que genera? Es un impacto en rojo. Número 3, impacto rojo. Entonces, ¿cuál es la línea de intersección? Es esta donde está el cursor. ¿Cómo lo voy a identificar? Yo voy a decirles a ustedes que el riesgo para las variables será igual a la probabilidad, perdón, está mal escrito, por impacto. Entonces, para este caso, el riesgo sería igual a la probabilidad de ocurrencia es 3 por el impacto, que es 2. Sí, pero aquí cambiaron los valores. Ay, ay, ay. 3 por 2 es igual a 6. Voy a cambiar los valores de la tabla, compañeros, porque como los eliminé, los valores cambiaron, perdonen. Bueno, entonces aquí podemos determinar y aquí los valores de estos también variaron porque ahora son muy pequeños, ¿verdad? No llegamos hasta allá. Esto fue porque yo lo cambié, ¿verdad? Pero estos valores se rediseñan en base a los mismos valores que nosotros tenemos acá. Entonces acá, vean, 3 por 2 es igual a 6. De 5. Entonces, la probabilidad que esto ocurra es de 6, lo que significa que mi riesgo es, según la tablita, es rojo, es alto. Entonces, ¿para qué? Si se va la energía, a pesar de que es bajo, medio, el cálculo estaría basado en un valor estimado
alto. Entonces, acá lo único que hacemos es identificar dentro de los valores de la matriz la multiplicación del impacto por la probabilidad de ocurrencia para conocer así el valor con el cual podría yo calcular el riesgo. Para este ejemplo, los dos valores que trabajamos son los dos riesgos de ocurrencia de ellos es alto, entonces vamos vamos a trabajar sobre esto. Aquí está justamente la tabla como la vimos. Si hubiéramos mantenido esta tablita con estos riesgos, entonces hubiéramos dicho el riesgo era, la probabilidad de ocurrencia era media, era 3 mediana, y el daño era alto. Entonces, el daño acá hubiera sido alto aquí, hubiera sido 12. Si lo ven en esta matriz, también hubiera sido un riesgo alto. Y acá pueden ustedes observar la fórmula del cálculo del riesgo con variables cuantitativas. Muy bien, ya tenemos entonces establecido el riesgo. Ahora vamos a establecer nuestros objetivos. Para el establecimiento de los objetivos tenemos una metodología bastante sencilla. Parte de lo que estamos nosotros conociendo, ¿verdad? Entonces, muy buena, la verdad, muy buena. Este es este es un modelo de determinación de objetivos que se llama método SMART. Es utilizado en estrategias de marketing y yo se los comparto porque sí es una forma de establecimiento de objetivos muy fácil, muy sencilla. La metodología consiste en determinar, según lo que están en estos 5 partes, por ejemplo, S específico. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir en esta área? ¿Cuánto? ¿Cuánto lo quieres conseguir? Algo que sea medible. Alcanzable, ¿cómo lo vas a alcanzar? Relevante, ¿para qué lo vas a alcanzar, perdón, y cuánto, cuándo lo vas a trabajar. A eso se refiere. Entonces, con estas variables vamos a llenar un objetivo, el cual pues ustedes me van a apoyar en este momento. ¿Cuál pudiera ser entonces un objetivo de un plan de contingencia? De manera específica, yo voy si me permiten, les voy a explicar un objetivo y ustedes me van a dar el siguiente. ¿Qué es lo específico que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es proteger, ¿sí? Constantemente, proteger. Permítame, vamos a ver. Proteger ante cualquier amenaza los equipos y
programas de la empresa. M, que sea algo medible. ¿Cuánto lo quiero proteger? Lo quiero proteger al máximo y constantemente. A, alcanzable. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo lo voy a alcanzar acá? Mediante acciones estratégicas de seguridad y respuesta pronta. R, ¿para qué? Para prevenir mm, fallas dentro de los programas en la empresa. Y aquí en tiempo lo vamos a escribir como algo a corto plazo durante un año. Entonces, ahora yo lo voy a juntar para ver cómo quedó el objetivo general. Sería proteger ante cualquier amenaza a los equipos y programas eh, de la empresa podríamos usar aquí la parte medible al máximo. Aquí ya vamos uniendo mediante acciones estratégicas de seguridad y respuesta pronta para prevenir fallas dentro de la empresa durante un año. Y de forma muy general, aquí pues ya tengo establecido ese objetivo general. Si ustedes se dieron cuenta, fui uniendo cada uno de estos aspectos. Entonces es una forma, me parece muy buena, estratégica y de poder ir implementando algún objetivo. Ahora me gustaría que ustedes me dieran el punto de vista de un objetivo en base a lo que yo les planteé, ¿verdad? El anterior es un ejemplo, aunque estoy viendo que nos quedan 5 minutos.
Vamos a pasar al siguiente paso, porque nos faltan todavía 4 pasos, bueno, 3 pasos para ir concluyendo, entonces, y poco tiempo. Les voy a robar unos 4 minutitos tal vez, porque sí necesito terminar este tema y así entrar de lleno a la parte teórica la próxima semana. Ya tenemos entonces nuestros objetivos, ahora pasamos a las partes a determinación de las medidas y estrategias. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a realizar una lista de todas las tareas que debemos realizar para ejecutar esa estrategia, asignarle un responsable por cada una de ellas. Entonces aquí vamos a solicitar su apoyo para que ustedes me digan cómo lo podemos trabajar. Aquí vamos a establecer entonces esos responsables. Vamos a trabajar aquí, podría ser ante el robo de equipo, amenaza de robo de equipo. Tendríamos que hacer una por el RAC, ¿verdad? Pero nosotros vamos a trabajar solo por cuestiones de tiempo, solo con una. Bueno, si se roban el equipo, ¿qué es lo que yo debo de tomar como referencia? Por ejemplo, implementar cámaras de seguridad, contratar personal de seguridad. Esto en el supuesto de que no los tengamos. Ahora, si los tenemos, pues tendríamos que pensar en otro plan de contingencia, ¿verdad? ¿Quiénes serían los responsables de realizar esto? Podríamos colocar aquí a la gerencia, eh, gerencia administrativa para la parte de comprar las cámaras de seguridad, y en contratar a personal de seguridad sería recursos humanos. Vale. ¿Cuál es el nivel de riesgo que teníamos ya clasificado? Para el tema de que se robaran las computadoras, teníamos un riesgo medio. Entonces, según la parte del Excel, este sería un riesgo medio, ¿verdad? ¿Qué tipo de medidas estaríamos estableciendo? Y este tipo de medidas sería medidas correctivas, medidas preventivas o medidas, las preventivas es para prevenir que esto ocurra. Las correctivas es para arreglar lo que ya sucedió, y las medidas de emergencia para responder de manera inmediata. Entonces, en este caso serían medidas preventivas. Y de esta manera tenemos ya aquí una actividad. Pueden haber muchas, pero yo voy a dejar esta a manera de ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes tomen en consideración cómo se establecería. Aquí sí vamos a colocar circuitos cerrados, si vamos a aplicar que todos utilicen un gafete, lo que sea que vayamos a aplicar, se hace mediante esta metodología, solo que por cuestiones de tiempo, pues nosotros vamos a aplicar uno nada más. Una vez, y obviamente aquí estas van a ser un montón, no van a ser una ni van a ser dos, lo que van a ser varias. Una vez que nosotros tengamos establecidas todas esas actividades, los responsables, será necesario establecer los recursos y luego crear un cronograma con fechas de trabajo claras. En este paso,
sería el paso número 7 para el establecimiento de los recursos. Entonces, para eso vamos a utilizar esta plantilla. Acá vamos a escribir en criterios la acción que ya tendríamos, ¿verdad? ¿Qué recursos necesitamos para cada uno? Lo vamos a aplicar. Voy a tomar como referencia la primera, que sería em, implementar cámaras de seguridad. Vamos a necesitar recursos financieros. Sí. ¿De cuánto estaríamos hablando? Yo voy a colocar aquí un término de, no sé, tal vez unos 5,000 quetzales. Los recursos humanos, sí, necesitaríamos personal. Necesitaríamos recursos materiales. Pues esto tendría que ser relativo, ¿verdad? Relativo a lo que estamos estableciendo. Creo que para la implementación de cámaras de seguridad, el mismo equipo que se compre es el que con el que uno pues puede ir caminando, todo podría ser materiales, tal vez no, ¿verdad? Entonces acá podríamos escribir ahora contratación de personal. Necesitamos su sueldo. Necesitamos, por ejemplo, 2 guardias. ¿Necesitamos materiales para ellos? Sí, los insumos de seguridad. Si ustedes observan, aquí hay dos formas de establecerlo. Aquí, compra de cámaras, pudimos haber escrito. Aquí, ¿qué recursos necesitamos? Necesitamos al personal y no necesitamos materiales. Aquí solo lo describimos. Para contratar personal en la parte financiera necesitamos sueldos y en la parte de los recursos humanos, 2 policías. ¿Qué materiales? Todos los de seguridad. Esto puede ser relativo en base a su criterio. Ya tenemos todo establecido, entonces vamos a aplicar lo que es eh, la parte de las pruebas. ¿Cómo realizamos esta parte de la aplicación o determinación de las pruebas? Bueno, vamos a ver en un momento. Para realizar esto necesitamos una pequeña inducción eh, de las acciones que ya están establecidas, es decir, ya tenemos cómo van a actuar todos ante cualquier circunstancia difícil, entonces les vamos a explicar a todo el personal cómo deben actuar ante cualquier debilidad, ¿verdad? Esto no es de que ocurre en todo momento o que vaya a pasar de un momento a otro, sino que esto puede suceder si existe algún tipo de problema al momento de implementarlo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que necesitamos explicarles al personal cómo actuar ante cualquier debilidad. En este momento, pues no implementamos un plan como tal preventivo, pero sí uno correctivo o de acción al momento de trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? En un calendario, nosotros vamos a planificar cuándo vamos a implementar ese plan. Ahora, pues por cuestiones de tiempo, yo lo voy a hacer de manera muy rápida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el día 1 dar a conocer el plan. Para la siguiente semana empezar a hacer aquí pruebas de inducción. La siguiente semana, evaluación de los, evaluación de las pruebas para poder
Por ejemplo, aquí ya, eh, iniciar con el protocolo, ¿sí? Entonces, aquí lo hice de forma muy general, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pero ustedes ya haciéndolo de manera general, pues esto se aplica específicamente, ¿verdad? Aquí pueden ser dar a conocer el plan en un día, aquí serían las pruebas de inducción más fácil, podríamos irlos analizando. Ya implementamos el protocolo, ya hay medidas de prevención, ahora debo monitorear, porque el monitoreo de estas acciones me van a decir si mi plan está funcionando o no está funcionando. ¿Cómo lo realizo? Voy a ir evaluando por medio de esta plantilla. Por ejemplo, vamos a hacer solamente uno por cuestiones de tiempo también. Aquí tenía robo de equipo. ¿Cambió esta probabilidad? No, porque era baja. ¿En qué porcentaje cambió? En un 0%. Pero, ¿se cumplió el objetivo? Sí se cumplió. Pues aquí, al implementar acciones. Al implementar acciones correctivas, se disminuyó el riesgo. Entonces, de forma muy general, pues ahí estamos estableciendo este tipo de resultados. Si ustedes pueden ver, aquí podríamos evaluarlo al siguiente año y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esta es solo una plantilla como forma muy general. Les decía, el plan de contingencia es enorme. Yo solo tomé en cuenta dos aspectos y después terminamos trabajando solo con uno para ese punto de vista. Por cuestiones de tiempo, nosotros no vamos a poder tomar el tema como tal de la semana, pero lo abarcaremos en nuestra próxima semana. Entonces, yo voy a compartir con ustedes en este momento las preguntas de estudio de esta semana. Sin embargo, para esto, pues es importante que las respuestas a estas preguntas están basadas en nuestro tema de la próxima semana, no se lo vayan a perder. Estaríamos en la recta ya final de este semestre, así que quiero agradecer que cualquier duda, cualquier inquietud, comentario, sugerencia me lo hagan llegar al correo electrónico que estaré allí para apoyar a cada uno de ustedes. Agradezco entonces su tiempo, más este tiempo extra que me dieron en esta oportunidad y espero pues que la aplicación de este plan de contingencia sea a futuro utilizada para ustedes, ¿verdad? Y de mi parte, pues agradecer esa interacción que tuvieron conmigo en la sesión. Les recuerdo las evaluaciones de sus tareas, así que por favor no se olviden de sus tareas para que sí tengan la ponderación completa. Les mando un saludo hasta donde estén. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.